Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. My beloved brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, es gloriosa la ocasión de asistir a la conferencia. Descubrimos que las palabras que se nos dirigen son palabras de inspiración y es una dicha estar presente. Quisiera hablar sobre deudas celestiales y deudas terrenales. Los evangelios registran que prácticamente en todo lugar al que iba el Salvador lo rodeaban multitudes de personas, algunas con la esperanza de que las sanara, otras para escuchar su palabra y otras para recibir consejos prácticos. Hacia fines de su ministerio terrenal, hubo quienes se le acercaron para mofarse y burlarse de él y para exigir su crucifixión. Un día, un hombre se acercó al Salvador para pedirle que ayudara a resolver una disputa familiar. «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia», dijo el hombre. El Salvador rehusó tomar partido en el asunto, pero sí enseñó una lección importante. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos y hermanas, guárdense de la avaricia. Es una de las grandes aflicciones de estos últimos días. Genera codicia y resentimiento, y a menudo consude al cautiverio, al sufrimiento y a las aplastantes y abrumadoras deudas. Es sorprendente la cantidad de matrimonios que se han hecho añicos por asuntos monetarios. El sufrimiento que resulta es grande, y el estrés que es producto de las preocupaciones financieras ha impuesto cargas a la familia y también ha causado enfermedades, depresión e incluso la muerte prematura. A pesar de las enseñanzas de la Iglesia, los miembros a veces caen en la trampa de incurrir en muchas prácticas financieras imprudentes. Algunos siguen gastando, con la idea de que de alguna manera el dinero se hará disponible y que podrán sobrevivir. Con demasiada frecuencia, el dinero anhelado no aparece. Recuerden lo siguiente, la deuda es una forma de cautiverio. Es una termita financiera. Cuando hacemos compras a crédito, obtenemos solo una ilusión de prosperidad. Pensamos que poseemos cosas, mientras que en realidad las cosas nos poseen a nosotros. Puede que sea necesario endeudarse un poco a fin de conseguir una casa modesta, costear gastos educativos razonables o tal vez obtener el primer automóvil, pero nunca debemos someternos al cautiverio financiero de la deuda de consumo sin antes sopesar cuidadosamente las consecuencias. A menudo hemos oído decir que los intereses son buenos siervos pero crueles amos. El presidente J. Reuben Clark lo describió de esta manera. El interés nunca duerme, ni enferma ni muere. Nunca va al hospital. Trabaja los domingos y días festivos. Nunca sale de vacaciones. Una vez que contraemos una deuda, el interés es nuestro compañero cada minuto del día y de la noche. No podemos huir ni escabullirnos de él. No podemos despedirlo, no cede ante súplicas, ni demandas, ni órdenes. Y si nos inmiscuimos en su vía, o atravesamos su camino, o no cumplimos con sus exigencias, nos aplasta. El consejo sobre este asunto que han dado otros profetas inspirados de nuestra época es claro, y lo que fue verdad hace 50 o 150 años también lo es en la actualidad. El presidente Heber J. Grant dijo, «Desde mis recuerdos más remotos, desde los días de Brigham Young hasta hoy, he escuchado las palabras de hombres que desde el púlpito han instado a la gente a no contraer deudas, y yo creo que la gran mayoría de nuestros problemas actuales es nuestra falta de obediencia a ese consejo». El presidente Ezra Taft Benson dijo, «No se queden ustedes ni permitan que sus familias estén sin resguardo ante las tormentas financieras. Aumenten sus ahorros». El presidente Harold B. Lee enseñó, «No solo debemos enseñar a los hombres a salir de las deudas, sino también a no contraerlas».
El presidente Gordon B. Hinckley indicó: muchos de nuestros miembros viven al borde de sus ingresos. De hecho, algunos viven con dinero prestado. Los exhorto a gastar en forma moderada y a disciplinarse en las compras para evitar las deudas hasta donde sea posible. Liquiden sus deudas lo antes posible y líbrense de la servidumbre. Mis hermanos y hermanas, la mayoría ha hecho caso a este consejo profético. Vive dentro de sus ingresos, cumple con el pago de las deudas que ha contraído y se esmera por reducir la carga de lo que debe a otros. Felicitamos a quienes así lo hacen, porque llegará el día en que cosecharán las bendiciones de sus esfuerzos y comprenderán el valor de este consejo inspirado. Sin embargo, hay quienes tienen dificultades en el aspecto financiero. Algunos han quedado maltrechos económicamente al convertirse en víctimas de situaciones adversas y por lo general imprevisibles. Otros se encuentran en el cautiverio financiero porque no han aprendido a disciplinarse ni a controlar sus impulsos de gastar, lo que los ha llevado a tomar decisiones económicas imprudentes. Para que reflexionen, permítanme sugerirles 5 pasos clave para lograr la libertad económica. Primero, paguen los diezmos. ¿Quieren que se les abran las ventanas de los cielos? ¿Desean recibir bendiciones hasta que sobreabunden? Paguen siempre los diezmos y dejen el desenlace en manos del Señor. El fundamento de una vida feliz está en la obediencia a los mandamientos de Dios. Ciertamente seremos bendecidos con dones celestiales al ser obedientes, mientras que quienes conozcan el principio del pago del diezmo y no lo cumplan, experimentarán sufrimiento en esta vida y dolor en la venidera. Segundo, gasten menos de lo que ganan. Este consejo, aunque sencillo, constituye un poderoso secreto para lograr la dicha financiera. Con demasiada frecuencia, los gastos de una familia se rigen más por lo que sus integrantes ansían que por lo que ganan. Ellos creen que de alguna manera tendrán una mejor vida si se rodean de cosas, y con demasiada frecuencia lo único que les queda son ansiedades y angustias que pudieron haber evitado. Las personas que viven con lo que sus ingresos les permiten saben cuánto dinero reciben cada mes, y aunque les cueste, se disciplinan para gastar menos de lo que cobran. Es tan fácil obtener crédito que, en realidad, casi se nos obliga a aceptarlo. Las personas que se valen de tarjetas de crédito para de forma imprudente gastar más de la cuenta deben considerar eliminarlas. Es preferible que muera una tarjeta de crédito a dejar que una familia degenere y perezca en la deuda. Tercero, aprendan a ahorrar. Recuerden la lección de José de Egipto. Durante las épocas prósperas, ahorren para el día de escasez. Muy a menudo, las personas suponen que nunca se van a lesionar, enfermar, quedar sin trabajo ni ver cómo se desvanecen sus inversiones. Para colmo, la gente suele hacer compras basándose en predicciones optimistas sobre lo que esperan que pase el día de mañana. Los prudentes comprenden la importancia de ahorrar hoy para cuando haya una necesidad. Tienen un seguro que les servirá si enferman o mueren. De ser posible, almacenan un surtido de alimentos, agua y otras cosas indispensables para un año. Apartan dinero en cuentas de ahorros e inversiones. Se esmeran por reducir lo que deben a los demás y se esfuerzan por librarse de deudas. Hermanos y hermanas, los preparativos que hagan hoy podrán en algún día futuro servirles a ustedes del mismo modo que la comida almacenada sirvió a los egipcios y a la familia de José. Cuarto, cumplan con sus obligaciones económicas. De vez en cuando nos enteramos de casos de avaricia y egoísmo que nos causan pesar. Nos enteramos de fraudes, de gente que no paga los préstamos recibidos, de engaños financieros y de bancarrotas. Nos enteramos de padres que descuidan en lo económico a sus familias. Les decimos a los hombres y a las mujeres de todas partes que, si traen hijos al mundo, tienen la solemne obligación de hacer todo lo posible para mantener a dichos hijos. No hay hombre digno de ser hombre si se rodea de automóviles, muebles y otras posesiones mientras descuida sus obligaciones financieras para con su esposa e hijos. Somos personas íntegras.
Creemos en cumplir con nuestras deudas y en ser honrados en nuestros tratos con el prójimo. Permítanme relatarles la historia de un hombre que hizo un gran sacrificio para mantener su integridad y honor financieros. En la década de 1930, Fred Snowberger puso una farmacia en el noroeste de Oregón. Había soñado con tener su propio negocio, pero la recuperación económica que había esperado nunca se hizo realidad. Y, 8 meses después, Fred cerró las puertas de su farmacia por última vez. Pero a pesar de que su negocio había fracasado, Fred estaba dispuesto a pagar el préstamo que había conseguido. Algunos se preguntaban por qué insistía en pagar la deuda. ¿Por qué sencillamente no se declaraba en bancarrota para que se le perdonara legalmente la deuda? Pero Fred no hizo caso. Él dijo que pagaría el préstamo y había tomado la determinación de honrar la palabra dada. Su familia confeccionó muchas de sus prendas de vestir. Cultivó un huerto mucho de lo que después comían y usó todo hasta quedar desenhebrado o gastado. Y todos los meses, Fred pagaba lo que podía de la deuda. Pasaron los años y, por fin, llegó el maravilloso día en que Fred hizo el último pago. Él lo llevó en persona. El hombre que le había prestado el dinero le dijo, mientras las lágrimas le corrían por el rostro: no solo me ha pagado hasta el último centavo, sino que me ha enseñado lo que es ser un hombre de carácter y de honradez. Hasta el día de hoy, casi 70 años después que Fred contrajo la deuda, los descendientes de él y su señora todavía relatan con satisfacción esta historia. Ese acto honorable y noble ha perdurado a través de las décadas como ejemplo preciado de integridad familiar. Quinto, enseñen a sus hijos a seguir el ejemplo que ustedes dan. Hay demasiados jóvenes que se involucran en problemas económicos porque en casa nunca aprendieron los principios del sentido común financiero. Enséñenles a sus hijos cuando todavía son jóvenes. Enséñenles que no basta con querer algo para obtenerlo. Enséñenles los principios del trabajo, de la templanza y del ahorro. Si no creen tener el suficiente conocimiento sobre el asunto para enseñarles, es esta una razón poderosa para que ustedes mismos comiencen a aprender, ya sea de clases, libros o otros materiales. Hay entre nosotros quienes han sido bendecidos con lo suficiente y hasta de sobra. Nuestro Padre Celestial espera que con nuestra riqueza hagamos algo más que construir lugares donde guardarla. ¿Han considerado qué más pueden hacer para edificar el reino de Dios? ¿Han considerado qué más pueden hacer para bendecir a los demás y llevar luz y esperanza a sus vidas? Hemos hablado de las deudas terrenales y de nuestro deber de pagarlas, pero existen otras deudas, de naturaleza más eterna, que no se pueden pagar tan fácilmente. Es más, algunas jamás podremos pagar. Son deudas celestiales. Nuestros padres nos trajeron a este mundo. Nos brindaron la oportunidad de obtener un cuerpo mortal y de experimentar la dicha y la angustia de esta tierra. En muchos casos, dejan de lado sus propios sueños y anhelos por el bien de sus hijos. Cuán adecuado es que los honremos y les demostremos en palabra y en obra nuestro amor y gratitud. También tenemos una deuda con nuestros antepasados, quienes nos precedieron, y del otro lado del velo esperan las ordenanzas que les permitan continuar progresando eternamente. Esta es una deuda que podemos pagarles en los templos. Grande es la deuda que tenemos con el Señor por restaurar su evangelio en estos últimos días mediante el profeta José Smith, quien dedicó toda su vida, desde su juventud hasta el martirio, a llevar a la humanidad el evangelio de Jesucristo que se había perdido. A José y a todos los hombres que han recibido el sagrado llamamiento de llevar el manto para presidir su iglesia, les debemos el más profundo agradecimiento. ¿Cómo podríamos pagar alguna vez la deuda que tenemos con el Salvador? Él pagó el precio de una deuda que no era suya para librarnos de una deuda que no podríamos pagar. Gracias a Él viviremos para siempre y nuestros pecados pueden ser expurgados, lo cual nos permitirá experimentar el mayor de todos los dones de Dios, la vida eterna. ¿Podremos en algún momento compensar un don así? El rey Benjamín enseñó en el libro de Mormón: si diereis
Si diereis todas las gracias y alabanza que vuestra alma entera es capaz de poseer a ese Dios que os ha creado, y si lo sirvieseis con toda vuestra alma, todavía seríais servidores inútiles. Tenemos deudas terrenales y celestiales. Seamos prudentes al manejar cada una de ellas y tengamos siempre presentes las palabras del Salvador: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Las riquezas de este mundo son polvo en comparación con las riquezas que esperan a los fieles en las moradas del Padre. Insensato es quien pasa sus días buscando lo que se herrumbra y desvanece. Por su parte, sabio es quien pasa sus días buscando la vida eterna. Mis hermanos y hermanas, sepan dentro de su corazón que Jesús el Cristo vive. Tengan paz, porque a medida que se acerquen a Él, Él se acercará a ustedes. No sientan pesar, sino que regocíjense. Mediante el profeta José Smith se ha restaurado el Evangelio. Los cielos no están sellados, sino que, al igual que en la antigüedad, el hombre está en comunión con lo infinito. Hay hoy en la tierra un profeta, el presidente Gordon B. Hinckley. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.